Muy bien, entonces vamos a continuar con la enseñanza. Como les estaba comentando, eh, habíamos aprendido ya que Jesús se dio como ejemplo, ¿verdad? Él, siendo el Hijo de Dios, pues él dijo, bueno, voy a dar el ejemplo de bautizarse, ¿verdad? Él se bautizó para que nosotros también aprendamos que si Él, siendo el Hijo de Dios, hizo eso por obediencia al Padre, ¿por quiénes somos nosotros de no obedecer a lo que Dios, a lo que Jesucristo mandó? Aprendimos también que Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que mucha gente ha querido tergiversar eso, ¿verdad? Hay mucha gente que ha querido como que ser maestro de la palabra y más bien se tuercen en el afán de poder entender y dar a entender la palabra de Dios. También vimos que un requisito indispensable para bautizarse es creer. Jesucristo dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, por esa razón es que un niño recién nacido no puede bautizarse, porque él no tiene la capacidad de creer. Incluso estábamos hablando que con niños de 5 años, de 6 años, ellos creen en todo. Si uno les dice que Santa Claus existe, ellos van a estar ahí esperando en la chimenea, aunque no haya chimenea en la casa, ¿verdad? Si usted le dice que deje el diente bajo la almohada, porque va a llegar el ratoncito a dejarle dinero, él lo deja ahí y usted le deja ahí un quetzalito, él piensa que un ratoncito se lo va a dejar. Porque el niño en su inocencia cree en lo que le digan. Entonces, por eso un niño así ya de edad muy pequeña no lo puede hacer. Sin embargo, llega una edad en que los niños ya comienzan a tener cierta madurez y pueden tomar este tipo de decisiones. Y no es porque sea una decisión mala, sino que es una decisión donde yo tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo, de que estoy recibiendo a Cristo. También vimos que, ¿qué pasa con aquella gente que aceptó a Jesús, pero que no le dio tiempo de bautizarse? ¿Qué pasa con ellos? Porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero vimos el ejemplo del hombre en la cruz del Calvario, que él, digo, ahí te acuerdas de mí cuando vengas en tu reino, y Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ese hombre fue justificado y él no tuvo chance de bautizarse. Y es aquí por el motivo en el cual hay ciertas religiones, porque me imagino que no es solamente la iglesia mormona, sino que algunas otras religiones que enseñan bautizarse por los muertos. Porque imagínense este hombre, ¿cómo se pudo bautizar si ya no le dio chance? Entonces, como ellos agarran que el que creyera y fuera bautizado será salvo, entonces dice que hay gente, yo estaba hablando cabal el día de ayer con mi hermana, de que en el templo, en el templo sagrado de los mormones, va uno a bautizarse por personas. Lo que me dijo ella era que los hombres se bautizaban por los hombres y las mujeres por las mujeres. O sea que si yo tenía una abuelita que se había muerto y no era mormona y yo soy mormón, yo no me puedo bautizar por mi abuelita porque ella es mujer. Entonces yo tengo que pedir a una hermana de la iglesia que se bautice por ella, ¿me entienden? Entonces ella dice que ella fue varias veces a bautizarse. Entonces yo le dije, debía de platicar con Dios sobre eso, porque, mira hermano, cualquier cuestión que tenga que ver con una relación con los muertos, es de tener mucho cuidado, porque es una de las cosas que a Dios no le agrada. Por eso es que yo no le puedo pedir a Pedro, por eso no le puedo pedir a Juan, por eso es que no le puedo pedir a María, y no porque tengamos algo contra María, sino que el único que es mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Porque Él, si no está muerto, Él está vivo. Y tal vez le van a decir, no, pero ellos están vivos. Sí, pero no están allá arriba. Están en el paraíso, están en el seno de Abraham, esperando la resurrección de los justos. Entonces, ellos no pueden interceder por nosotros. María intercedió porque estaba en la boda de Canaán, que estaba viva. Cuando a mí me dicen, mire, es que la mamá de un médico me puede hablar por mí a su hijo y todo, pero si la mamá muere, no voy yo al cementerio a hablarle a la mamá ya muerta, ¿va? Es que, por ejemplo, yo puedo interceder por usted, yo puedo orar por usted porque estoy vivo, pero el día que Dios me lleve, no me vaya a buscar, porque yo no le voy a responder. Tal vez un espíritu lo puede engañar, pero no voy a ser yo. Y el enemigo anda aprovechando todo eso, hermanos, y quiero aprovechar también para decir esto,
porque usted sabe que hace poco ha estado azotando la violencia en nuestro pueblo y ha habido varias muertes, y estaba viendo ahí que venía un cortejo fúnebre con la canción Yo te extrañaré. Tenlo por seguro, de Tercer Cielo, un grupo cristiano, pero esa canción está malísima, hermanos, porque la persona se comunica con alguien que ya partió y la persona que ya partió le responde a ella en la canción. Eso es antibíblico, eso es abominable ante Dios. Yo no puedo comunicarme, por ejemplo, el día que falte un mi ser querido, yo no me puedo comunicar con mi ser querido. Eso no es amparado por la Biblia. La única vez que la Biblia relata de un hombre que intentó hablar con un siervo de Dios fue Saúl, y Saúl andaba en desobediencia. Y Saúl fue como una pitonisa, como una mujer adivinadora. O sea, nada que ver con un siervo de Dios. Entonces, son cosas, son prácticas que no le agradan a Dios. Pero no ese es el tema es el bautismo. Entonces, les estaba diciendo esto porque la iglesia mormona se bautiza por los muertos. Y lo increíble de todo esto es que lo sacan de textos bíblicos, y ahorita vamos a ver algunos. Entonces, nos habíamos quedado cuando Pedro predicó y dijo, al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? No le he dado la cita bíblica. Hechos capítulo 2, verso 37, perdón, hermano. Hechos capítulo 2, verso 37. Cuando usted lo tenga, puede verificar a Dios con fuerte amén. Ahí nos vamos a ir en el libro de Hechos a ver unas 3, 4 citas de los libros de los Hechos antes de ir al Nuevo Testamento. Bueno, Hechos del Nuevo Testamento antes de ir a las cartas paulinas y a las cartas universales. En el verso 37 dice, en el capítulo 2, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Va? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, la promesa no era solamente para ellos, era para nosotros también. Y como ahí dice que para vuestros hijos, por esto es de que la Iglesia Católica bautiza a los hijos, pero a los hijos que ya tienen la edad y la madurez de tomar esa decisión. Yo no puedo bautizar a un niño que no le voy a preguntar, ¿crees en el Señor Jesús? Y si hace, sí, ya, no puedo pensar en eso, ¿verdad? Tiene que tener una madurez la palabra de Dios no se puede contradecir. Y también dice que es para perdón de pecados y que recibiremos el don del Espíritu Santo. Yo quiero decirle que cada vez que usted encuentre en la Biblia la palabra don, ¿sí? Significa regalo, ¿sí? El regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo que Dios tiene para nosotros. Cuando usted lee en 1 Corintios capítulo 12 sobre los dones del Espíritu Santo, está viendo los 12 dones del Espíritu. ¿Va? Hay muchos dones, que por ejemplo, la vida es un don. Cada vez que usted abre los ojitos por un día más de vida, es un regalo de Dios. Su trabajo es un don, porque Dios le regaló ese trabajo. Su familia es un don, inclusive su pareja es un don de Dios. ¿Va? Dice la palabra de Dios que la herencia y las riquezas es lo que, si la casa y las riquezas es herencia de los padres, más de Jehová, la mujer prudente. O sea, esa es una herencia de Dios, un don de Dios. Entonces, pero entre los muchos dones que tiene Dios, hay 12 dones espirituales, y esos dones espirituales están para la edificación de la iglesia. Bueno, pero el don del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que mucha gente dice, no, para poder recibir el don del Espíritu Santo, usted primero se debe de bautizar. Y se cierran, y lo malo a veces de las falsas doctrinas, hermanos, es que no toman varios versículos, toman 1 o 2 versículos y con eso quieren fundamentar su doctrina. Eso es lo malo de una falsa doctrina. Porque si usted se da cuenta, cuando Jesús fue tentado por el enemigo, ¿cuántos versículos le dio al enemigo? Solo 1. Le dijo, tírate abajo, que escrito está.
A su sangre mandará para que te tomen en tus manos y tu pie no tropiece en piedra. Y ni se confundió el enemigo. Le dijo el texto tal y como estaba. Pero ¿qué le dijo Jesús? También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, si alguien se quiere fundamentar en algo, tiene que ver también qué más está escrito sobre el mismo tema, para poder enseñarlo correctamente. ¿Me entienden? Los voy a decir que me acompañen ahora al libro de los Hechos, capítulo 8, versos 35 al 39. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 35 al 39. Gloria a Dios, cuando usted tenga ahí, puede decir un fuerte amén. Y esto yo creo que ya lo vimos también en una prédica que yo enseñé sobre cabal, sobre pedir, buscar y llamar. Pedir la sabiduría, buscar la sabiduría y llamar la sabiduría. Resulta que Felipe, que era uno de los hombres que habían orado por él para que sirviera las mesas, Dios no lo quería para servir mesas, Dios lo quería para evangelizar gente. Entonces dice que Felipe fue enviado al desierto porque en el desierto venía un hombre que leía al profeta Isaías, que era un eunuco, que era jefe de los eunucos de la reina de Candace. Entonces este hombre dice que había subido a Jerusalén a adorar y venía leyendo al profeta Isaías. O sea, la persona estaba tratando la manera de buscar de Dios, pero él no entendía lo que lee. Entonces vino Felipe, le comenzó, le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él honestamente le dijo: ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? ¿Va? Entonces, cuando nosotros venimos acá, es porque también tenemos que tener la humildad de saber que por medio de otra persona Dios nos puede enseñar algo nuevo. Entonces, dice en el verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, dice la palabra, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Hablando de mensajes cortos, ¿verdad? Y yo no sé qué tanto le predicó Felipe, pero no creo que haya sido una gran cantidad de mensajes, pero le habló de Jesús, de quien estaba hablando en el libro de Isaías era de Jesucristo, porque estaba leyendo aquel texto que decía: como oveja fue llevado al matadero y que no abrió su boca. Él estaba hablando de Jesús. El eunuco no lo entendía, pero sin duda entre la enseñanza que le estaba dando, le estaba diciendo que el que se bautizara, el que creyera y que se bautizara, iba a ser salvo. Entonces, cuando él escuchó eso, y eso es lo más importante, hermanos, jóvenes que se están bautizando, que se haga por voluntad propia. Porque el eunuco, cuando escuchó esa enseñanza, dice en el verso 36, que yendo por el camino llegaron a cierta agua. Entonces, él tenía ese deseo de conocer a Jesús, de servirle a Jesús. Y dice que dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Imagínense el deseo de ese hombre de servirle a Dios. Él ni siquiera dijo: bueno, programemos una fecha. No, ahí vio agua, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y miren lo que le contesta Felipe en el verso 37. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Hermanos, ¿ustedes creen de todo corazón? ¿Ustedes creen de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Que Jesús es el Salvador del mundo? Entonces, cuando alguien cree de todo corazón, bien puede bautizarse. ¿Va? El requisito es creer con todo tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, dice en el verso, sigue diciendo en ese mismo verso, en el verso 37, y respondiendo nos dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí miramos algo bien importante, que para bautizar se necesita mínimo 2 personas. La persona que se va a bautizar y el que bautiza. En ninguna de las partes de la Biblia sale alguien que se bautice solo. ¿Va? Incluso a Jesús lo tuvo que bautizar Juan el Bautista, y ya lo vimos. Entonces, para que este eunuco que venía leyendo la palabra pudiera ser salvo, tenía que llegar un siervo a bautizarle. Por eso es que Dios lo mandó por medio del Espíritu al desierto, porque era necesario que el eunuco fuese salvo.
Entonces sigue diciendo, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el grupo, y le bautizó. Y miren, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Cuando hay bautismos, hay muchas reacciones. Yo he visto a veces que cuando se bautizan muchos están así después del bautismo. Hermanos, el bautismo debe de traer gozo. Miren qué dice en el verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. O sea, el eunuco tal vez venía con tristeza, tal vez venía con problemas, tal vez venía con muchas circunstancias difíciles, pero después del bautismo vino el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, gozo. Entonces, cuando alguien se bautiza, tiene que tener gozo. Mire, a mí me gusta mucho ir a bautismo porque me encanta esa alabanza. Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Es hermoso, realmente es hermoso. Entonces, realmente yo les invito, hermanos, que ustedes estén felices porque van a tomar la mejor decisión de su vida. La mejor decisión es la mejor decisión antes que con quién se van a casar, antes de que qué carrera van a seguir. La mejor decisión es seguir a Cristo. Dale fuerte esas palmas a Dios. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasó en Hechos capítulo 10, verso 44. Entonces, quisiera que me acompañara a Hechos capítulo 10, verso 44. Resulta que fíjense que Pedro estaba en su casa, ¿sí? Estaba echándose una siesta. Y había un hombre llamado Cornelio. Este hombre llamado Cornelio era un hombre que dice que era piadoso y que daba limosna al pueblo. ¿Sabe qué es limosna? Yo le quiero decir que a Dios no se le da limosna. La limosna es para los pobres, a Dios se le da ofrenda. ¿Sí? Hay que distinguir eso. Y el Hijo de Dios tiene que aprender a ofrendar y ayudar al pobre también. O sea, cuando usted tenga la oportunidad de ayudar a alguien necesitado, hágalo, hermano, porque hay recompensa por eso. Mira la recompensa que tuvo Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso, quiere decir que tenía relación con Dios, hacía oraciones. Y dice que también daba limosna al pueblo, o sea, ayudaba al necesitado. Entonces, cuando alguien ayuda al necesitado, viene salvación también, porque está practicando la misericordia. Y la Biblia dice en San Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 10, creo que donde comienza, que Dios se acordó de la limosna. Entonces Dios se acordó de eso. Entonces, ustedes han escuchado que el dicho que dice que Dios tarda pero no olvida. ¿Sí lo han escuchado? ¿Y saben para qué lo utilizan? Para cuando a alguien le pasa algo mal. Cuando alguien se accidenta, es que Dios tarda pero no olvida. Ay, Dios duro. Yo quiero decirle que Dios no olvida también lo bueno que hacemos. Cuando usted ayuda a su semejante, cuando usted honra a su papá y a su mamá, cuando usted da una ofrenda de todo corazón en la iglesia, cuando usted aparta sus diezmos para el Señor, tal vez en el momento no está viendo la recompensa, pero a Dios no se le ha olvidado lo que usted está sembrando. A su tiempo lo cosechará. Entonces, resulta que Pedro estaba acostado al otro lado y a Dios no le costaba nada que a Cornelio le fueran a visitar un par de ángeles y decirle, mira, cree en Jesús. Pero ese ministerio es para los hombres, es para nosotros. Entonces llegó un ángel, pero a decirle, manda a llamar a Pedro. El ángel no le dijo, mira, te vengo a hablar de Jesús. No, manda a llamar a Pedro. Y a Pedro lo preparó del otro lado con un lienzo donde bajaba en las cuatro puntas y había un montón de animalitos y le decía, mata y come. Y Pedro no quería comer porque decía, ninguna cosa inmunda entra en mis labios, ha entrado en mis labios. Y entonces Dios le dijo, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Porque Jesucristo, Pedro se había olvidado aquellas palabras de Jesús que dijo que no es lo que entra lo que contamina al hombre, más lo que sale de su boca. O sea, usted ya no se limite que si alguien le dice por ahí que comer pochito es malo, usted cómase sus carnitas. Simplemente dele gracias a Dios antes, ¿va? Entonces, son doctrinas que no tienen ya respaldo bíblico, porque Jesús lo dijo, que no es lo que entra lo que contamina, más lo que sale de tu boca.
Usted más bien cuide qué es lo que sale de su boca. Pero no me quiero alargar mucho con esto, porque ya vieron que sí, se me va el tiempo ahí. Pero miren, pues, miren, pues, cuando viene y manda a llamar a Pedro, esto pasa 3 veces. Miren, el número 3 con Pedro es especial porque lo negó 3 veces. 3 veces le dijo Jesús que apacentara sus ovejas. 3,000 se convirtieron y 3 veces bajó el lienzo. Imagínense, era cada vez que Dios trataba con Pedro, era de tratarlo 3 veces. Pero entonces Pedro comprendió, porque a ese tiempo tocaron la puerta, que Dios no hacía acepción de persona, porque quiero decir que este hombre que se llamaba Cornelio no era judío. O sea, no era parte del pueblo de Dios como usted y yo, que no somos israelitas. Pero Dios ya no hizo acepción de personas. Entonces Pedro fue, Dios preparó el corazón de Pedro para que fuera. Y cuando Pedro fue, lo estaban recibiendo, y quiero aprovechar para también explicar esto. Con esto vamos a terminar en esta cita, nos vamos a quedar. Cuando Pedro entró, dice que Cornelio salió. Yo le invito a que lea ese capítulo. Salió Cornelio y se le arrodilló a Pedro, se postró delante de él, pero Pedro lo levantó y le dijo: mira, que no lo hagas, porque yo soy hombre igual que tú. Aleluya. O sea, un verdadero siervo de Dios no va a dejar que lo adore. Un verdadero siervo de Dios no va a dejar que le estén besando ahí la mano. No, la honra y la gloria debe ser solamente para Jesús. Aleluya. Fuerte la palabra al Rey de Reyes y Señores. Entonces, después de que ya lo metí en la historia, ¿verdad? Resulta que cuando Pedro entró, Pedro le comenzó a hablar de Jesucristo a la gente, porque Cornelio había reunido a su familia. Imagínense, cuando usted le vayan a hablar de Jesús, llame a su familia, mire, vénganse. Si están torteando de las tortillas, ahí comemos, aunque sea comprado, o nos ponemos a dieta. Si su hija está viendo tele, ahí miras eso, vengan, nos van a hablar de Cristo. Cuando lleguen a visitarlos los hermanos, reúna a su familia, que le van a hablar de Cristo. Mire, lo más importante es cuando usted habla de Dios. Entonces, viene Cornelio, reunió a su familia y comienza Pedro a darle un mensaje. Y dice en el verso 44 del capítulo 10, dice en el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Gente que ni en su vida había oído hablar del Espíritu Santo, cayó sobre ellos. Verso 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Ahora, los atónitos no eran los otros, sino que eran ellos. Estaban atónitos, dice, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Usted se va a quedar atónito de repente. Usted ha visto que a veces tiene politos aquí, ¿verdad? Y entran. Y usted no sabe si Dios nos va a tocar un día. Y usted va a quedar sorprendido de que cómo a ese hombre, porque Dios no tiene acepción de personas, hermanos. Entonces sigue diciendo, que a ese don del Espíritu Santo, verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Verso 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces aquí fue al revés. Aquí el primer bautismo fue el bautismo del Espíritu Santo, para luego bautizarse por las aguas. Entonces, puede pasar de las dos maneras, de acuerdo a la gracia y a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y sigue diciendo, entonces respondió Pedro, ya lo leímos, verso 48, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pero dijeron: no te vas, Pedro, todavía. Mira, aquí te damos comida, aquí te damos donde dormir, y también a tus compañeros, pero te quedas porque queremos saber más de Jesús. Y qué bueno, hermano, que usted en esta noche quiere saber más de Jesús. Vamos a dejarlo acá y sí, vamos a tomar la palabra de hermana Susi para no hacerlo muy largo y que usted también se quede ahí pendiente de qué sigue, porque hay muchas cosas más que tenemos que aprender sobre el bautismo. ¿Por qué en el bautismo se sumerge? Porque yo le quiero contar que hay gente que se bautiza así, como si estuviera en la piscina haciendo esto, ¿eh? Hay gente que se bautiza para adelante, hay gente que se bautiza para atrás, y hay otros que solo salpican, o solo dejan caer el chorrito en la cabeza. Entonces, ¿cuál es el bautismo correcto? Lo veremos en el próximo capítulo a la misma hora y por el mismo canal, ¿verdad? Entonces, que Dios me lo bendiga grandemente, hermanos, y dale palmas al Rey de Reyes y Señores, Señores, ¿verdad?